Los casos de dengue en Jalisco se han disparado casi 3 veces en comparación con el año 2018. La Secretaría de Salud revela que fue en la semana 21 del año cuando comenzó a aumentar la incidencia, pese a que antes la mayor presencia del mosquito transmisor del dengue se registraba en la semana 26. La semana más crítica sucedió en agosto con 290 casos registrados. Era importante que tocáramos el tema del dengue a raíz de la presencia de tantos casos que se han registrado en lo que va del 2019. Saludo con mucho gusto a Leandro Hernández Barrios. Él es director de Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Leandro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Esteban González Díaz, investigador del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Esteban, bienvenido. Gracias. Héctor Raúl Pérez Gómez, director de Disciplina Clínica, también del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Héctor, bienvenido. Gracias, Carlos. Y Arturo Lemus Herrera, diputado presidente de la Comisión de Salud Pública. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, amigo Carlos, por la invitación. A ver, Leandro, me gustaría que hiciéramos un panorama general de este problema. Ya dábamos una estadística de cómo ha incrementado la presencia de este mosquito y los casos de dengue en el 2019 con respecto al 2018. ¿Por qué? Mira, hay varios factores que han estado influyendo. Uno de ellos es, esta temporada ha habido un incremento en las lluvias en algunos lugares. Tenemos muchas áreas donde la gente hoy guarda mucho el cacharro. Hay factores de otro tipo también, como es el cambio en las temperaturas. Si bien tenemos temporada de lluvias, hay periodos donde la cantidad de calor ha incrementado, no llueve lo suficiente, eso nos favorece la reproducción mucho más rápida del mosco. Hay, digamos, factores que nos han, por un lado, perjudicado la situación de la seguridad, donde hoy actualmente nos cuesta también trabajo el poder hacer actividades dentro de casa. Y pues ha habido alguna situación que bien o mal nos ha repercutido, como es también la presencia de un nuevo serotipo, que si nosotros teníamos una protección para el serotipo 1, hoy en la actualidad con la introducción de un serotipo 2, que es un poco más agresivo, ha sido los factores que nos han incrementado la presencia de casos. Ustedes como investigador, Esteban González, ¿qué advierten en esta presencia del mosquito? ¿Hay efectivamente un agente más, digamos, agresivo? Sí, definitivamente lo que se ha reportado en la literatura y lo que vemos es de que el serotipo 2 es un serotipo con mucho más virulencia, ¿sí? Mucho más riesgo para hacer cuadros severos. Aunado a que toda la protección que había era realmente contra el serotipo 1. O sea, existe una posibilidad de inmunoamplificación, que es donde nuestro propio sistema inmune exagera su respuesta contra este nuevo serotipo y puede llevarnos a tener cuadros más severos si es que ya tenemos el antecedente previo. Y si no, simplemente por ser un serotipo 2, tenemos un mayor cuadro de agresividad dentro de toda la población. Agregando a que las personas, ya lo dije alguna vez, como es dengue, no lo toman en serio porque pues dengue siempre es reposo, hidratación y paracetamol. O sea, las personas no se han preocupado por buscar una atención de forma oportuna hasta que llegan muy avanzados y muy mal. Claro. Ahora, en esta temporada ha habido muchos casos de dengue, pero hemorrágico también. Ya no se llama dengue hemorrágico, pero en términos generales es un dengue grave, porque tenemos los de signo de alarma y los de grave, pero eran los que se conocían como dengue hemorrágico. ¿Y qué sucede? Que el serotipo 2 vemos una mayor cantidad de esta severidad. Claro, o sea, hay más casos de ese nivel en el serotipo 2. Sí. Muy bien. Héctor Raúl Pérez Gómez, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Estamos fallando? Me refiero desde el punto de vista preventivo, los ciudadanos como tal, y también la autoridad. Los fenómenos climatológicos han influido mucho sobre este fenómeno. La comunidad debemos aportar mucho para el saneamiento de nuestro entorno y, por supuesto, la autoridad sanitaria debe participar activamente tanto
en las tareas de educación a la población para el reconocimiento y atención temprana de la enfermedad, como también en lo relativo al saneamiento del ambiente y particularmente la nebulización con insecticidas en aras del control de la reproducción del vector. Indudablemente la tarea de la sociedad, de la comunidad, la que yo debo asumir como ciudadano para que mi entorno inmediato esté en óptimas condiciones y no se reproduzca el vector, son fundamentales. Los programas relacionados con evitar cacharros, acúmulo de agua en donde se puede reproducir el vector y las condiciones que propician no solamente la reproducción del conocido entonces como vector primario, que era Aedes aegypti, y después el surgimiento de un vector secundario conocido como Aedes albopictus, pues tiene mucho que ver con lo que como ciudadanos debemos hacer en mancuerna y con la actividad de la propia autoridad sanitaria. Esto es lo que debemos hacer. La pregunta, doctor, es, ¿lo estamos haciendo? Yo creo que no lo estamos haciendo suficientemente y creo que debemos adoptar las medidas más con mayor disciplina y cuanto antes, porque efectivamente el tener el triple de casos con respecto al 2018 nos debe llevar a la reflexión de qué es lo que está ocurriendo. Número uno, hay más casos. Número dos, hay casos más graves, tal como se ha señalado previamente. Los casos más graves no se deben solamente al serotipo 2, se deben al hecho de que haber tenido un episodio previo de dengue, incluso por alguno de los otros serotipos, un nuevo episodio de dengue puede representar el riesgo de enfermedad grave, por motivos inmunológicos que ya tocó un poco el doctor Esteban González Díaz, y que si este año una persona tiene dengue incluso con el serotipo 1 y el próximo año vuelve a tener contacto con alguno de los serotipos, ese nuevo cuadro de dengue puede ser más grave. Por eso las medidas que debemos adoptar son urgentes: saneamiento del medio ambiente. Podemos hacer también mucho por mejorar las condiciones relativas a calentamiento global, aunque esto se ha dado de manera lenta a lo largo de los últimos 50 años, pero la humanidad también debemos ya tomar cartas en el asunto, porque eso ha provocado que vectores, en este caso estamos hablando de dengue, pero hay otros muchos vectores que transmiten otras enfermedades infecciosas, y que dado estos fenómenos climatológicos, pues proliferan y van a ser un problema de salud pública en el futuro, ¿no? Diputado Arturo Lemus, ¿cómo ven desde el Congreso este panorama que está enfrentando Jalisco con el dengue? Nosotros veíamos una situación algo crítica porque los últimos datos que obtuvimos por ahí por el día 10-15 de agosto, estábamos viendo que se estaban disparando las cifras a un 200% los casos. Se estaban reportando 1,000 casos en el estado de Jalisco, de los cuales estaban debidamente registrados, y otros casos que no estaban registrados. Nosotros hicimos un exhorto al gobernador y al secretario de Salud, para que se diera una partida presupuestal extraordinaria y se empezaran a tomar las medidas necesarias para la prevención del dengue, y el otro era en el sentido de que el secretario de Salud nos informara sobre las medidas que se estaban tomando para evitar este disparo del brote del dengue. Y pues preocupante porque había zonas hacia el lado de la costa donde estaban reportando vía telefónica con nosotros los casos que no estaban registrados en el sector salud, y la verdad sí, alarmante, de tal manera que consideramos que estas medidas pueden darse antes
y evitar, ahora sí, evitar la hospitalización, el gasto de recursos, de cama, las biometrías hemáticas, ¿sí? Las fumigaciones que tienen que ir, claro, por supuesto, pero esas acciones de prevención, creo que se tardó un poquito las acciones de prevención y bueno, nos sirve como experiencia para tratar de reforzar las acciones de prevención. Hace un momento decía usted que hay reportes de la costa de gente que dice que tiene este padecimiento que no estaba registrado. ¿Usted considera entonces que hay una cifra negra en el tema del dengue en Jalisco? No es que haya una cifra negra, sino que tenemos registrados más de 1.555 casos, 1.550 casos que ya están debidamente comprobados, ya con los estudios. Sí. Son pacientes que sí tuvieron dengue. Hay más de 9.500 que han presentado síntomas, pero que no estamos seguros que haya sido dengue, pero son pacientes sintomáticos. Ahora, usted dijo que hicieron un exhorto para que hubiera mayor presupuesto. ¿Y cuál fue la respuesta de la autoridad y de parte del Congreso para aumentar el presupuesto? Sí, normalmente este exhorto lo metimos, pero no hemos tenido todavía una respuesta, no nos han contestado sobre las acciones que se están llevando a cabo para medidas de prevención y tampoco no se nos ha contestado sobre el implementar esta partida presupuestaria adicional. Un recurso extraordinario ante un escenario también extraordinario. Claro. Esa sería la respuesta. Exacto, pero no hemos tenido todavía contestación a las dos peticiones que hicimos en el Congreso y avalada por la mayoría de mis compañeros diputados. ¿Cuándo fue esta petición? Esto fue, creo que el 14 de agosto. 14 de agosto. 14 de agosto. Muy bien. En el tema del dinero no creo que haya respuesta en esta mesa, pero en cuanto a las medidas, a lo mejor ahorita Leandro nos cuenta qué está haciendo la Secretaría de Salud. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. De los 1.546 casos de dengue que se tenían registrados en Jalisco hasta el mes de agosto, la mayoría eran del tipo clásico y una quinta parte del hemorrágico. En el caso del dengue hemorrágico, el responsable sería el serotipo 2 del virus, considerado como más agresivo. La fuerte presencia del virus coloca a Jalisco en el tercer lugar a nivel nacional por el número de casos. La amenaza del dengue en Jalisco es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Leandro, como dicen en el Congreso, para hechos, no alusiones personales, pero sí para hechos, ¿qué están haciendo en la Secretaría de Salud en la fase preventiva para este problema? Bien, durante el año se ha estado haciendo la parte de la promoción con las medidas básicas que las emite la OMS, que son lava, tapa, voltea y tira. Esas son las medidas básicas que podemos hacer como ciudadanos, todos dentro de nuestras casas. Esa es la parte 1. La parte 2, ha habido una contratación de personal que al inicio, digamos, fue muy lento y nos ha costado trabajo rellenar todo lo que son los contratos, porque si bien hay una remuneración, esta remuneración pues no ha sido prácticamente la que nos ha abierto la puerta. Estamos pagando alrededor de 5,000 pesos, algo así, por mes, y eso en temporada de, digamos, de vacaciones altas, las zonas como lo que es Puerto Vallarta, pues la gente gana mucho más en las zonas hoteleras y nos cuesta trabajo el llenar los contratos. Se ha estado haciendo acciones de eliminación de criaderos junto con los ayuntamientos. Se ha estado trabajando también en la parte de fumigación, principalmente hay unas estrategias que establece el SENAPRESE para la atención de los casos. Sí, trabajamos normalmente la cantidad de casos que se nos están reportando. Perdón, ¿qué es el SENAPRESE? Para la gente que no se está viendo. Okay, el SENAPRESE es el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, de acuerdo, que es parte de la Secretaría de Salud, quien se encarga de controlar la parte de vectores, que es la que nos dicta en este caso las acciones para hacer actividades en torno al dengue. Están también las nebulizaciones esas que hacen, ¿no? Exactamente. En la parte de las fumigaciones hacemos fumigación intradomiciliaria en el caso y en algunas peticiones que se van teniendo. Se hace la nebulización en torno a la cantidad de casos que se van presentando.
se trabaja con los ayuntamientos para actividades dentro de lo que son los panteones, las áreas públicas. Sí, nos coordinamos con ellos para hacer actividades de eliminación de criaderos, básicamente. Diputado, ¿le parece suficiente estas medidas? Sí, lo que pasa es que estas medidas se implementaron el día 3 de septiembre. Nosotros por fuentes nos dimos cuenta que se había contratado a 120 personas para hacer las labores de descacharrización y las labores de fumigación. Entonces, nosotros creemos que estas medidas debían haberse previsto antes del temporal de lluvias. Y falta mucha cultura también, precisamente de nosotros como ciudadanos, como bien lo decía mi amigo Héctor Raúl, ¿sí? Concientización de las medidas de prevención, pero también falta mucha promoción. De hecho, nosotros subimos una iniciativa para que el transporte masivo nos den espacios también para promocionar este tipo de acciones de promoción de la salud, porque está subrogado el servicio de transporte masivo, únicamente se rentan, pero nosotros estamos pidiendo que se dote el 20% de los espacios de ese transporte público para este tipo de campaña. A título gratuito. A título gratuito, por supuesto. De acuerdo. Esteban, a mucha gente cuando escucha que hay que voltear recipientes que no acumulen agua, supone que son cubetas o cosas de ese tipo. Pero creo que recipientes pequeños que aglutinen, que acumulen agua es suficiente para el mosquito. Un mosquito, una mosquita, la hembra al poner la ovipostura, al ir a poner sus huevecillos, puede ponerlos en una corcholata, puede ponerlos en una hoja seca que esté hecho copa. Puede ponerlo en un tinaco que no esté cubierto o un aljibe o en una cubeta que se quedó en intemperie, que se llenó de agua. Y la situación es la cantidad de huevecillo que pone. Sí, o sea, en una corcholata, por ejemplo. En una corcholata puede poner, pero ahí empieza a poner y hasta que termina va y reparte todos sus huevos en diferentes canastas. No los pone en una sola. Claro. Por lo tanto, si no eliminamos el vector que está volando, pues problema. Pero si no tenemos estos cuidados de todos esos sitios que pueden ser criaderos, que luego tenemos la larva que pasa por todas las fases y más mosquitos, ¿qué va a suceder? Vamos a tener cientos de mosquitos después de que una puso 100 o 300 huevecillos. Ahora, ¿en cuánto tiempo pasa todo este proceso de metamorfosis y todo? Una semana. En una semana. Si hay más calor, poquito menos tiempo. En menos tiempo pueden ya reproducirse y todo. Y de acuerdo, y estas fumigaciones que comentaba Leandro hace un momento, quiero entender que atacan al mosquito, pero no necesariamente a la larva o a los huevecillos. No, por eso le hacía el hincapié de que no estamos tomando la seriedad. Falta educación, falta información, pero falta aplicarnos. ¿Por qué? Porque si esa persona que se sintió mal y piensa o sabe que es dengue, pero no va y busca la atención adecuada, ese caso no se reporta o no se hacen medidas para eliminar el mosquito, que en ese momento es el riesgo, pero todos sus huevecillos son la siguiente parte del problema y no acabamos con la cadena. Claro. Y Héctor, lo que pasa es que también en casa parece que todos hay un médico en casa, en todos lados, ¿no? Que quieren autorrecetar y todas esas cosas. Eso es muy común. Y en la situación que estamos viviendo es muy conveniente acudir a recibir atención oportuna y preferentemente evitar la automedicación. A ver, la gente que nos está viendo ahorita, ¿cuáles serían los síntomas que, digamos, propician este tema del dengue? Bien, como ya se ha comentado, hace aproximadamente 8 años se cambió la descripción de lo que era dengue hemorrágico por dengue grave. Entonces tenemos, digamos, dos grandes modalidades del dengue. La fiebre por dengue, que es lo que antes se conocía como dengue clásico, y el dengue grave, dentro del cual cabe ese apartado del dengue hemorrágico. El paciente que se infecta el día de hoy con el virus del dengue es un paciente que va a tener aproximadamente entre 4 y 6 días de lo que se conoce como periodo de incubación. Ahí no hay síntomas. Puede pasar inadvertida la enfermedad en esos primeros días y a partir de ese 6º o 7º día
El paciente inicia con fiebre, con dolores musculares, articulares, intensos, por cierto. Hay quien le ha llamado a esta enfermedad la enfermedad quebrantahuesos. Dolor retroocular, dolor de cabeza. Puede en algunos pacientes aparecer un rash en la piel. ¿Qué es un rash? Un rash es... ¿Como salpullido? Salpullido. En ocasiones es un salpullido apenas perceptible. De acuerdo. Y después de estos síntomas agudos de la enfermedad del paciente, que por cierto pueden durar 7 días aproximadamente, el paciente entra en una fase en donde empiezan los síntomas a desaparecer, como entrar a una convalescencia. Sin embargo, el paciente que va a desarrollar dengue grave pareciera que se está curando, pareciera que está pasando la enfermedad y viene como una nueva fase con síntomas. Puede reaparecer fiebre, puede reaparecer dolor de cabeza, pero algo que llama mucho la atención en este tipo de pacientes que van a evolucionar a dengue grave es más manifestaciones en la piel, una piel rojiza, frecuentemente queda la marca de un apretón, y ese signo nos demuestra que el paciente está teniendo un fenómeno ahí que nosotros llamamos de fuga de líquidos vascular. Claro. Esos pacientes son los que pueden empezar a tener una disminución de la cantidad de plaquetas, que son las células que ayudan a la coagulación sanguínea. Y son los pacientes que pueden también presentar signos de hemorragia, ya sea hemorragia en la piel, nasal, por vía digestiva. Por eso le llamaban así dengue hemorrágico antes. Por eso se llamaba dengue hemorrágico, ¿no? Claro. Algo que es muy importante, Carlos, es que la mayor parte de pacientes que se infectan con el virus del dengue no desarrollan síntomas. Es algo de lo que no se habla con mucha frecuencia. Hasta que está en una fase avanzada. No, incluso puede pasar inadvertida la enfermedad y el sistema inmunológico generar una respuesta eficaz contra el virus del dengue. Pero vuelvo a mi comentario del segmento anterior. Ese paciente que desarrolló inmunidad contra el virus del dengue, si vuelve a tener contacto con el virus, puede presentar un dengue grave. Leandro, tengo entendido que han muerto 2 personas por dengue en lo que va del año. Así es. Yo creo que el dengue pues, afecta a la población en general, pero creo que hay un segmento de la población que es más susceptible a ser afectado, ¿no? Sí, normalmente esperaríamos nosotros que el dengue, cuando se nos empieza a complicar en una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad concomitante, vamos a decir que no padece diabetes, que no es obesa, que no tiene algún otro padecimiento, no pudiera evolucionar tan grave. Sin embargo, lo hemos visto que en personas obesas, personas diabéticas, hipertensas, se nos complica, o personas con algún problema, digamos, hepático, se nos complica mucho, muy fácil. Sí, y los extremos de la vida son los más lábiles. Hablamos de los niños y hablamos de las gentes adultas. Es mucho más fácil que no tengan pues cómo responder en forma adecuada y son las que terminan falleciendo. Complicaciones también en las embarazadas, ¿sí? Que son los grupos que para nosotros son altamente prioritarios. ¿Sí? ¿Hay alguna atención especial para estos grupos, por lo menos preventivo, etcétera? Todos los grupos normalmente debemos de buscar la manera de que sean atendidos por igual, pero estos grupos a la hora de la atención médica son los que tenemos que buscar la manera de darles prioridad, no descuidarlos, porque un niño y un adulto son muy fáciles de descompensar, sus organismos no responden igual que cualquier otra persona, y mucho menos en la etapa de la juventud. Los jóvenes tienen muchas más reservas, claro. Responden en mejor forma a este tipo de padecimientos y los adultos no. Tengo que hacer una pausa, pero antes de ir rápidamente te pregunto, Leandro, ¿la forma de fumigar y el tipo de químico que utilizan para fumigar es el correcto? Porque me hablan aquí de otro serotipo, etcétera.
también afecta y, digamos, ataca este otro serotipo? ¿No es necesario modificarlo? Hablamos dos cosas diferentes cuando hablamos de serotipo, hablamos del virus. Sí, que no, ¿Es el mismo mosquito? El mosquito es al que Es el buscamos mismo. fumigar. Por eso De acuerdo. Transmite otro tipo de virus, pero es el mismo Pero mosquito. es el mismo mosquito. ¿Y el fumigante que utilizan funciona todavía? Estamos cambiando, haciendo rotaciones periódicas y el fumigante que estamos usando ahorita es el adecuado. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más. Estamos hablando del dengue. Aunque el padecimiento del virus transmitido por un mosquito afecta a toda la población en general, hay un segmento que es todavía más vulnerable. En este cuadro estarían personas con diabetes, hipertensión, enfermedad renal, obesidad y embarazadas. Las autoridades recomiendan la prevención como principal arma contra el virus, por lo que debe evitarse acumular agua en patios y recipientes al aire libre que sirvan para incubar los huevos. La amenaza del dengue en Jalisco, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Esteban González, ¿qué nos hace falta? Me refiero como sociedad y como autoridades para poder confrontar de mejor manera a una amenaza como esta del dengue. Creo que ya se mencionó en varias ocasiones, hace falta conocimiento, hace falta información. La sociedad en general nos falta mucha educación en temas de salud. Siendo el del momento, pero pasa cuando viene la época de invierno para las enfermedades respiratorias e influenza. Ahorita estamos con el problema del dengue. Hace falta mayor información, más capacitación, tanto de la población en general para que actuemos, hagamos las medidas en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestra escuela, en nuestras oficinas, y hace falta mayor preparación también para el personal de salud, para que los pacientes sean manejados de forma adecuada, de forma oportuna, porque cada paciente que no hacemos un diagnóstico puede ser que en esa colonia no tengamos otros casos y ese sea la punta de un iceberg que puede aparecer siendo como lo que estamos viviendo ahorita. Realmente hace falta eso. Hace falta tener conciencia de que si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando también todos los demás. Claro. ¿No hace falta campañas mejores, diputado? Sí, falta más promoción, a la población le falta más información al respecto y creo que esta es una experiencia importante para tomar medidas a tiempo. Nosotros tenemos llamadas telefónicas muy frecuentemente de la población preocupadas por el tema, porque efectivamente tenemos 2 personas que ya fallecieron por este problema del dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico, como lo dijo mi amigo Dr. Raúl, pues es una baja en las plaquetas que causa un problema de trombocitopenia y eso es lo que genera la hemorragia en los pacientes. Y estos pacientes preocupados porque hay datos de cuadras que hay pacientes de 10 a 15 pacientes con síntomas, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a nosotros, esa experiencia, a que con tiempo hagamos acciones de prevención. Y eso es lo que necesitamos hacer. Apuntalar más las acciones de prevención. Ahora, tantos años enfrentando este mosquito, ¿no siente que se ha bajado la guardia? Es decir, como que ya nos relajamos con el tema. Siento que sí nos confiamos, pasó lo mismo cuando el brote de influenza, también hicimos otro exhorto para que se atendiera a tiempo el tema de la influenza y hoy creo que sí reaccionamos un poco tarde. Repito, apenas OPD, Servicio de Salud, apenas el día 3 contrataron 120 personas para hacer las labores, pero aquí se trata de las acciones de prevención y que la población también pongamos nuestro granito de arena, porque también es una responsabilidad de nosotros, ¿sí? Estamos como casos como el Salate, Lomas del Gallo, Huentitán, ¿sí? La colonia Cuauhtémoc, parte acá de este lado del Parque de la Solidaridad, la Campesina, donde hay mucha inquietud por la gente, por los brotes de dengue. Ahora, un problema como el que estamos enfrentando en Jalisco, ¿no era suficiente para que el Congreso llamara a comparecer al secretario de Salud, por ejemplo?
Nosotros quisimos primero el exhorto para que nos rindiera un informe qué acciones estaban llevando a cabo, y la otra, lo reitero y lo repito, para que el gobernador también autorizara una partida adicional para todas las acciones que requiere nuestra Secretaría de Salud y poder atender esas medidas. Yo creo que aquí más bien posiblemente sí se confió en este asunto. Ahora, el Congreso son los representantes del pueblo. Si la autoridad no les hace caso, está ignorando al pueblo, entonces. Pues, híjole, ese tema es preocupante, la verdad, de que haya de repente alguna falta de cortesía en ese sentido, ¿sí? Porque creo que sí se va a atender la cuestión de la demanda social. Y pues nosotros nos damos cuenta de la problemática por el contacto que tenemos con la gente, recorren con nosotros. Hay gentes molestas, de hecho hasta con el propio diputado. Oiga, diputado, ¿qué está pasando? No han venido a fumigar, no han hecho nada. Bueno, yo ya hice algunos exhortos, tuve que compartir algunas acciones que estamos haciendo para exhortar al propio gobernador y al propio secretario de Salud y que se tomen las medidas necesarias. Claro. Pero eso es lo que está en nuestra cancha como diputados. Ahora, Leandro Hernández, en el tema presupuestal, ¿cómo está la Secretaría de Salud? Hablábamos de un episodio extraordinario que requería un presupuesto extraordinario. ¿Con los recursos que tienen, son suficientes para hacer frente a esta contingencia? Mira, ahorita, a estos momentos, las actividades que se están desarrollando están prácticamente cubiertas. Sí se va a requerir una inversión. Sabemos que hubo una autorización de un recurso adicional que, si mal no sé, llegó apenas en estos días pasados. Hicimos ya la solicitud. ¿De cuánto es, Leandro? No tengo exactamente la cifra. Sí, mentiría si te dijera alguna cifra, pero sí sé que hubo una adicional con la cual estamos buscando la manera de comprar equipo, por un lado. Sabemos también de la participación de algunos ayuntamientos que están sumándose a esto y ellos están aportando también la compra de algún equipo. Por insecticida creo que no tenemos problema para poderlo atender. Con lo que tenemos creemos que salimos el año. Presupuestalmente hablando, creo que estaríamos más o menos protegidos. Ahora, te pregunto, no sé si tengas el dato, los equipos que utilizan para hacer la labor de fumigación, sí. No sé si tengas tú el dato de cuántos son. Traemos en la zona metropolitana, hasta ahorita, si mal no recuerdo, 28 máquinas pesadas, 60 termonebulizadoras, y en relación a personal contratado traemos poco más de 300, en el estado traemos poco más de 600, ¿sí? Solo la zona metropolitana son más o menos 300. De estos traemos oferta también por la Secretaría del Trabajo, que nos está poniendo a disposición, creo, un recurso en económico para poder hacer contratación también de personal. También, a lo que sé, fue en estos días donde nos piden que nos establezcamos los contactos para poder hacer efectivo este apoyo, ¿sí? Y eso sería lo que yo puedo manejar. No tengo cifras en concreto, claro, pero sí sé que esos apoyos están llegando. Cuando hablas de estos equipos que tienen 80 y tantos, según entendí, ¿es para todo el estado o solo en la zona metropolitana? En la zona metropolitana. ¿Y en el estado? En el estado hemos de traer poco más o menos en el doble en cantidad de máquinas pesadas y termonebulizadoras. Yo creo que serán unas 120 más o menos. Bueno, estamos hablando entonces, en el caso de Guadalajara, creo que son más de 800 colonias en la zona metropolitana, y a nivel estatal pues son 125 municipios, quitándolos de la zona metropolitana. ¿Es suficiente? Eso no es suficiente. Es el problema, pues, que no hay suficiencia y realmente sí estamos siendo rebasados en esa parte, y hay mucha inquietud de la población, mucha incertidumbre y mucho reclamo de qué estamos haciendo. Claro que es un buen principio porque, bueno, qué bueno que ya se le liberó ese recurso, pero creo que sí tenemos que intensificar más todavía las acciones, claro, para tener una mayor cobertura, porque ahora sí que está de una manera muy alarmante. Héctor Raúl, en tu experiencia, estamos en el mes de septiembre, hay una fase todavía, supongo, crítica en estos días para el tema del dengue. ¿Cuándo empieza a disminuir esto? Empieza a disminuir en los meses más fríos del año. Sin embargo,
Todavía se avisora que en 2 meses estarán las lluvias con alguna intensidad, y mientras haya lluvia se puede considerar época de transmisión de enfermedades infecciosas por vectores. También en otros años se han seguido viendo casos de dengue incluso en las épocas más frías del año en la zona metropolitana, porque realmente no tenemos un clima extremo, un clima realmente frío en Guadalajara, en Jalisco, que inhiba la reproducción del vector. Esta pregunta es muy pertinente y explico algo que está descrito desde hace muchos años por la propia Organización Mundial de la Salud. El vector del dengue se convirtió en un vector más urbano que de zonas rurales. De hecho, ahora la mayor parte de casos de dengue en el mundo se concentran en zonas urbanas, como esta zona metropolitana de Guadalajara, por todo lo que ya dijimos de la adaptación que ha tenido el vector, pero además porque, por ejemplo, la zona metropolitana tiene en estos momentos muchas obras de infraestructura para vialidades, y llegada la lluvia, eso genera acúmulo también de agua, lo cual es un ambiente propicio, ¿no? Por otro lado, este virus, si uno ve el mapa de la Organización Mundial de la Salud, tú prácticamente reconoces que la enfermedad se circunscribe casi exclusivamente al trópico de Cáncer, con algunos grados hacia arriba, pero es una enfermedad predominantemente del centro y el sur del hemisferio, del globo terráqueo, ¿no? No hay dengue en Canadá, no hay dengue prácticamente en los Estados Unidos, salvo los casos de personas que viajan a zonas con epidemia, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver la parte climática, pero estamos en septiembre. Yo creo que va a seguir habiendo condiciones para que prolifere el vector, por eso no bajar la guardia, todos participar activamente, y algo muy conveniente que hace unos momentos comentaba el diputado Lemus, es que la participación de la sociedad vaya con el objetivo claro, y lo decía también el doctor Esteban, lo hemos dicho en la mesa, en el objetivo de que la protección genera protección a la comunidad. Y esta es una enfermedad comunitaria en la que todos debemos participar activamente. A mí, por ejemplo, me parece muy conveniente el estudio entomológico que se tiene que hacer preferentemente cada año para ver cuáles son los insecticidas ideales para utilizar en cada estación, en cada temporada. Como lo comenta el doctor Leandro, hacemos rotación, eso es muy pertinente porque el vector se adapta. Claro. Y último comentario, si me lo permites, de esta intervención. Yo digo que ahora existen 2 grandes vectores en el tema de las enfermedades transmitidas por moscos, ¿no? Uno son los vectores pequeñitos, que son esos Aedes aegypti, Aedes albopictus, de los que estamos hablando. Por ejemplo, para el caso de otras enfermedades, pues esos vectores pequeños. Pero hay unos vectores muy grandotes que se llaman aviones y que generan condiciones para que enfermedades que son de una región puedan aparecer en regiones distantes. Si no tenemos control sobre el vector, ojo, este mismo vector puede transmitir Zika, chikungunya, puede transmitir fiebre amarilla, claro, puede transmitir infección por el virus del oeste del Nilo, por ejemplo. Claro. Entonces, el control del vector es fundamental. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Los principales síntomas del dengue se manifiestan con dolor de cabeza intenso, fiebre elevada de más de 40 grados, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido. Ante la presencia de estos síntomas, las autoridades recomiendan acudir inmediatamente al médico y no autorrecetarse, ya que consumir algunos medicamentos inadecuados ocultan la enfermedad y obstaculizan su atención. La amenaza del dengue en Jalisco, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Leandro. Las conclusiones. Como conclusiones yo diría, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, desde casa, desde las dependencias, digamos, sí, dar más información. Hablábamos de los periodos de incubación. El doctor también nos hablaba sobre el gran porcentaje de pacientes que se presentan sin signos ni síntomas y que luego se nos aparecen, digamos, complicados. Aquí yo diría medidas básicas. Primero, no automedicarnos. Segundo, acudir en forma oportuna a una buena evaluación médica, no a cualquier lugar, no con el farmacéutico, no con el vecino, sino a una unidad de salud, el que sea. Y la tercera, digamos, muy importante también sería el mantenernos hidratados. Estas medidas básicas nos protegen y nos ayudan mucho. De acuerdo. Más difusión, información en las clínicas, en todos lados también. Sí, si bien tenemos que hacer acciones de fumigación, creo que no es el fumigar la solución que tendríamos que darle. Sí lo tenemos que hacer. Y sí lo tenemos que hacer cuando tenemos acciones como estas, digamos, situaciones de brote. Pero las medidas básicas, que sería el buscar eliminar los criaderos en forma oportuna, creo que es la medida fundamental que debiéramos hacer todos desde casa. De acuerdo. Muy bien. Esteban González, tus conclusiones. Ya lo mencioné, tenemos que tomar esta y todas las enfermedades infecciosas con la seriedad que se merecen, ¿sí? O sea, en este caso dengue, temporada invernal, lo que es enfermedades respiratorias, influenza, ahorita el gran problema que hay con sarampión en el mundo y la necedad de no protegernos con la vacunación. En este caso tenemos que buscar la atención oportuna, adecuada, porque eso nos va a ayudar a que nosotros estemos sanos y que no siga habiendo casos dentro de nuestra comunidad. Tenemos que tomar la seriedad de que nosotros somos los responsables de nuestra casa, de nuestro entorno, y nadie va a venir a hacernos la limpieza, ¿sí? En estos momentos que tenemos una cantidad importante de casos, hay que hacer acciones en la comunidad, pero si nosotros no hacemos las acciones propias de nuestro hogar, vamos a tener esos criaderos ahí para un sinfín de diferentes infecciones. Una pregunta que no te hice hace un momento tiene que ver con el agua. Mucha gente supone que donde el mosquito se reproduce es en el agua sucia, y no es así. No, el mosquito a Aedes le gusta el agua limpia, ¿sí? Por eso tenemos que estar haciendo el lavar para quitar esos huevecillos, ¿sí? Quitar esa agua ya de algunos días y deshacernos. Las larvas no hay que echarlos al drenaje. Si vemos los maromeros, ¿qué son los maromeros? Los maromeros es el huevecillo convirtiéndose en el siguiente mosquito. ¿Se ve a simple vista? Se ve un gusanito que está nadando en el agua. Echando maromas. ¿Sí? Por eso maromero. Y lo pasaron en los clips. Sí, de acuerdo. Por lo tanto, eso hay que aventarlo a una maceta o al sol, porque si se va al drenaje, no le va a pasar nada. Tenemos abaticidas, tenemos abate que se puede poner en los tinacos, en los aljibes, pero lo más importante es lavar todos esos envases, ¿sí? Secarlos, taparlos, para que no sean acúmulos de agua nuevamente. Si hay charcas, es el mismo problema. Si hay una corcholata, es el mismo problema. Pero vamos trabajando con las cosas que hay en nuestros hogares. ¿Por qué en una maceta? En una maceta, pues mientras no haga charco y se seque, ese maromero se va a morir en la tierra, necesita agua. Se va a morir. Pero si no lavamos ese cacharro, ¿sí? Esos huevecillos se quedan pegados en la pared. De acuerdo. Y en la siguiente temporada de lluvias o cuando se vuelve a juntar agua ahí y con el calorcito, vamos a tener nuevos maromeros. O sea que puede durar muchísimo tiempo los huevitos. Pueden durar ahí meses deshidratados, pero pegados, y luego
rehidratarse y salir el nuevo mosquito. Ya aprendimos una lección de los maromeros. Héctor Raúl Pérez Gómez, tus conclusiones. De nueva cuenta, acción comunitaria, acción conjunta la autoridad sanitaria, las autoridades municipales, para que con esas acciones de saneamiento se logren los objetivos que hemos comentado aquí. Platicamos de los síntomas y un poco de tratamiento. No hay antivirales, no hay fármacos que actúen directamente contra el virus. Lo que se hace en el ámbito médico y hospitalario es medidas de soporte para los pacientes que tienen enfermedad grave y es muy importante evitar la automedicación, sobre todo de fármacos como el ácido acetil salicílico, por ejemplo aspirina, que pueden provocar mayor riesgo de que bajen las plaquetas y de que se forme un cuadro hemorrágico. No platicamos de la vacuna. La vacuna surgió por allá en el 2006. Los primeros estudios publicados ya fueron en el 2015. Fue muy difícil el desarrollo de una vacuna y la experiencia en los años recientes es que no ha sido de la gran eficacia parecida a la de otros biológicos. Sí tiene eficacia, indudablemente, sin embargo, no en el porcentaje que quisiéramos ver parecido a lo de otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Por eso no se, digamos, promociona tanto el tema de la vacuna. No se ha generalizado el tema de la vacuna. Fue muy difícil desarrollarla porque son 4 serotipos, pero cada serotipo tiene muchos genotipos. Es una gran familia, es como si viéramos un árbol genealógico de virus. Y entonces por ese motivo fue muy difícil el desarrollo de una vacuna. Es una vacuna tetravalente. Sin embargo, insisto, todavía se cuestiona un poco la duración de la inmunidad con la utilización de esta vacuna. Es un muy buen avance científico, indudablemente, y es una alternativa para protección en donde existen grandes brotes epidémicos. Muy bien. Diputado Arturo Lemos. Pues estamos muy preocupados por este asunto, sí nos preocupa bastante y creo que tenemos que atender de manera urgente las colonias más vulnerables de Guadalajara y por otro lado también que se intensifiquen las acciones de prevención y de control, el manejo de los pacientes, el manejo adecuado, también que los pacientes estén atendiéndose o que haya la voluntad de irse a checar con el médico, que haya los recuentos plaquetarios de manera adecuada para evitar que esos pacientes pasen a ser pacientes hemorrágicos y pues también que haya una mayor y mejor coordinación y planeación de los servicios de salud, pues para que intensifiquemos y logremos prevenir este problema que puede ser prevenible. Ahora nos sale más caro obviamente la atención, las fumigaciones, que son por regla las fumigaciones, pero creo que es un tema que se pudiera evitar si coordinamos acciones y atendemos este asunto de manera urgente. Y es urgente, es muy urgente la verdad que intensifiquemos las acciones, porque se me hace muy poco todavía el personal para la gran población que tenemos y la gran demanda que existe ahorita con este problema del dengue. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo diría, que hay que intensificar acciones. Yo no quiero ser exagerado, ni mucho menos, además no conozco el tema, pero vemos cómo, ni quiero hacer un paralelismo, pero vemos cómo con el tema de inseguridad de repente se citan a todas las autoridades para hacer reuniones y ver acciones, etcétera. ¿No meritaría estos temas de salud lo mismo? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es un tema, en ese sentido, por eso nosotros hacíamos el exhorto para que se diera un informe de las acciones que están tomando y de esa manera motivar a que hubiera algún consenso, reunión del mismo cuerpo de salubridad y llegar a organizarnos para tener acciones en conjuntas. Entonces sí es muy urgente, claro, este tipo de forma de planeación. Por eso hablo yo de que tenemos que tener una mejor coordinación, una mejor planeación. Claro. Para atender este caso. Y pues que no nos veamos rebasados, porque sí es preocupante el crecimiento que tuvimos en menos de un mes del 200 al 300% de los casos. Y lo que falta, lo que decía el doctor Héctor Raúl, que todavía faltan por lo menos un par de meses más en estos niveles. Sí, por eso es tan importante que se intensifiquen más las acciones para evitar que esto se nos salga de control.
De acuerdo. Muy bien. Tengo un minuto más. ¿Alguien más quiere comentar algo? Doctor. Agradecerte, Carlos, Bueno. porque un programa de esta naturaleza informa mucho a la población y la población informada y participativa ayuda mucho en los temas de salud pública. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias, Carlos. diputado. Pues gracias por la invitación y pues estaremos al pendiente. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Gracias, Carlos. Y gracias, Leandro. Muchas gracias, Carlos. Unos segundos por una reflexión final. Es dirigida a usted que está viendo este programa. Ha tenido esta información, esta orientación. Ojalá que después de que termine este programa, unos segundos más, haga lo siguiente. Vaya y revise en el patio los cacharros y vea el agua que tiene acumulada ahí. Y hágalo todos los días, no nomás después del programa. Hasta la próxima.